Hola a todos, hoy es miércoles, 18 de marzo de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano Laith Marouf, desde Beirut, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Laith. Encantado de estar contigo, Nima. Laith, empecemos con la guerra y lo que está ocurriendo entre Líbano e Israel. Israel está bombardeando Beirut sin dar ningún tipo de aviso, diciendo, vamos a atacar este barrio, aquel barrio. ¿Qué está ocurriendo en cuanto a los ataques de los israelíes y la forma en que Hezbollah está respondiendo? Sí, quiero decir, anoche alrededor de las 2:30 o 3 de la madrugada, los sionistas atacaron varios barrios en el centro de Beirut. Golpearon edificios residenciales. Hay al menos 14 mártires, principalmente familias que estaban durmiendo. Uno de los apartamentos alcanzados pertenecía al director de programación política de la televisión Al-Manar y fue martirizado junto con su esposa. Así que fue un asesinato directo de un periodista, un productor de medios. Esto lleva ya, por supuesto, 2 años y medio de ver a los sionistas matar a periodistas y productores de medios. De hecho, después de estos 2 años y medio de guerra, los sionistas han logrado matar a más periodistas en este planeta que todas las guerras combinadas desde la Primera Guerra Mundial hasta ahora. Es una cifra realmente asombrosa. Creo que ni siquiera podemos imaginar cuánto. Y esto es cierto, por supuesto, también para el personal médico. El mayor número combinado de trabajadores sanitarios asesinados. Solo desde el comienzo de esta ronda de guerra en el Líbano, en los últimos 14 días, han matado a más de 40 trabajadores médicos. Y eso sin mencionar el número de niños y mujeres. De media, desde el inicio de esta ronda de guerra aquí en el Líbano, los israelíes están matando a 6 niños al día. Así que esto es infanticidio, medicidio, todo lo que podamos imaginar sobre el genocidio. Los sionistas parecen ser los campeones de eso en la historia humana. En cuanto a la resistencia en el sur del Líbano, ha sido ola tras ola de intentos de invasión. E incluso cuando anunciaron hace 2 días que iban a lanzar la gran invasión, era como la 6ª o 7ª vez que lo decían. Así que la gente debería tomárselo con cautela. Pero incluso con los miles de ataques a aldeas del sur, los sionistas anoche tuvieron que retirarse de los límites de las aldeas que intentaban ocupar. En las últimas 24 horas, Hezbollah destruyó al menos 10 tanques Merkava, así que la cifra no deja de aumentar. En los 15 días desde que comenzó la batalla en el sur del Líbano, creo que el total se acerca a 30 tanques destruidos. Así que este es un número enorme. Ya hay 45,000 tropas sionistas en la frontera. Están movilizando más, pero no parece que eso les esté ayudando, porque cuanto más se acercan a la frontera con el Líbano, más fáciles se vuelven como objetivos para la artillería, los misiles y los drones de Hezbollah. Hezbollah sigue atacando puntos de concentración dentro de la Palestina ocupada, en el norte de la Palestina ocupada, y continúa lanzando misiles balísticos, misiles de crucero y drones de largo alcance hasta la región de Tel Aviv. Y esto se combina, por supuesto, con las oleadas de misiles iraníes que están alcanzando muchos de esos mismos objetivos. Así que este es, en cierto modo, el panorama general de lo que está ocurriendo aquí en el Líbano. Parece que hay algún tipo de coordinación entre Irán y Hezbollah en los ataques, por ejemplo, en la parte norte de Israel. ¿Crees que eso está realmente coordinado o simplemente está ocurriendo sin una planificación real? Definitivamente hay coordinación, y cada miembro del eje de la resistencia tiene su propio conjunto de objetivos en los que se está centrando. Incluso cuando hablamos de la resistencia iraquí, ¿qué objetivos está atacando dentro de la colonia sionista o dentro de Irak o en Jordania y Kuwait, como hemos visto? Hay un plan general,
y cada componente del eje de la resistencia tiene una lista de objetivos que está priorizando. Como vemos, hay bases en el norte de Palestina, en los altos del Golán ocupados, que las fuerzas aeroespaciales iraníes están atacando. Son aquellas con enormes búnkeres debajo y demás. Y constantemente vemos estos misiles balísticos masivos golpeándolas desde Irán. Y eso es algo claramente destinado a ayudar a la resistencia en el sur del Líbano a enfrentarse a una menor vigilancia o a reducir la capacidad de los sionistas para controlar y dirigir a sus tropas a lo largo de la frontera con el Líbano. Así que sí, hay coordinación, hay objetivos específicos para cada uno de los componentes, y están revisando esas listas de objetivos de manera clara y paso a paso. No vimos a Hezbollah ni a Irán atacar las bases principales desde el principio. Claramente, su prioridad era eliminar las defensas aéreas y los centros de comunicación de los sionistas. Y ahora, como vemos, los misiles y drones de Hezbollah están alcanzando sus objetivos con mucha más facilidad, porque después de 2 semanas destruyendo las defensas aéreas de la colonia sionista, y sus enlaces de mando, control y comunicación, se está volviendo cada vez más fácil para Hezbollah y otros miembros del eje golpear sus objetivos. Nima, ¿ves posible una invasión terrestre del Líbano en un futuro próximo? Porque los israelíes están hablando de movilizar a 450,000 reservistas para unirse a las FDI. They're talking about 450 reservists to be called to join the army in Israel, IDF. And what is the understanding? ¿Cuál es la percepción dentro de Hezbollah o en el Líbano en general sobre la calidad de estos combatientes? Porque está el ejército principal y ahora los reservistas están llegando al campo de batalla. ¿Cómo se les percibe? What is the perception of that? Bueno, anoche vimos una foto publicada por Smotrich, en la que aparece de pie junto a la cama de su hijo en la UCI. Su hijo fue atacado el primer día de su despliegue en el norte de Palestina. Así que, si este es el destino del hijo de uno de los principales ministros de la colonia sionista, alguien que probablemente contaba con mucha protección y no fue enviado a la primera línea, puedes imaginar lo que está ocurriendo con las unidades de élite de los sionistas que sí están en el frente. Está claro que están recibiendo una paliza. No son capaces de entrar en las aldeas del sur del Líbano, a pesar de haberlas destruido por completo. Lanzar cifras como 450,000 reservistas siendo llamados a filas. Esa es una cifra que la colonia sionista nunca, en toda su historia, ha sido capaz de movilizar. Creo que es un número parcialmente falso, básicamente imposible para ellos de alcanzar. Es solo propaganda destinada a crear cierto impulso, hacer que los sionistas sientan que tienen los números de su lado. Por otro lado, cuanto más empujen los sionistas, tropas hacia la frontera con el Líbano, menos tendrán para controlar Cisjordania y Gaza. Y hemos visto a las fuerzas aeroespaciales iraníes golpear múltiples objetivos en Cisjordania en los últimos días, así como a lo largo de las fronteras de la Gaza ocupada. Así que esto debe de ser preocupante para los sionistas. Por eso vemos a los colonos fascistas desatados en Cisjordania, porque ahora se han convertido en las fuerzas de aplicación no oficiales allí. Muchos soldados israelíes están siendo retirados de Cisjordania y enviados a las fronteras con el Líbano. Por eso, los vemos ahora también actuando con violencia, como cuando ayer violaron a un hombre palestino en el Valle del Jordán delante de sus hijos y luego lo mataron, y también violaron a mujeres en otra aldea. Esto se ha convertido en la norma, porque estos colonos en Cisjordania han asumido la autoridad con la retirada de las tropas israelíes de la zona. Así que no sé si realmente van a poder movilizar a tanta gente.
Añadiría una cosa más sobre esto. Cuanto más se concentran en un solo lugar, estos soldados israelíes, más fácil se convierten en un objetivo. No se puede simplemente llevar a cientos de miles de soldados a la línea del frente y tener búnkeres para todos. No va a haber búnkeres para todos. No se pueden llevar miles de tanques a la frontera con el Líbano y tener refugios para esos tanques contra misiles antitanque o misiles y así sucesivamente. Así que es una maniobra desesperada hacer eso. Hasta ahora, está claro que los israelíes han estado dependiendo de su poder aéreo, igual que los estadounidenses dependen de su poder aéreo en Irán, y eso no les va a hacer ganar una guerra. Tendrán que arriesgar la vida de esos objetivos fáciles, y si lo hacen, solo acelerará el colapso de sus fuerzas armadas. Leif, the Trump administration trying to bring Laith, la administración Trump está intentando llevar a HTS y al Jolani desde Siria a la batalla contra el Líbano para ayudar a Israel. Parece que dudan en ir en esa dirección. ¿Crees que se van a unir? ¿Van a ayudar a Israel después de todo? Do you feel that they're going to join? They're going to help Israel after all? Sí, quiero decir, ahora mismo hay mucha niebla de guerra que dificulta que la gente se dé cuenta de lo que está ocurriendo sobre el terreno. Pero la verdad es que HTS ya está implicado. La batalla que tuvo lugar hace una semana en Nabi Shit, en el Valle de la Bekaa, cuando las fuerzas especiales sionistas se infiltraron y fueron emboscadas, ocurrió bajo la protección de HTS. Las tropas invasoras sionistas atravesaron Siria, por las zonas del norte de Damasco, bajo la protección de HTS, y luego se infiltraron desde un puesto ilegal, una zona de contrabando en la Bekaa y las montañas de Kalamon, también bajo la protección de HTS. Hubo una gran batalla en la que los de los pañuelos rojos, o las fuerzas especiales de HTS, fueron masacrados junto con los israelíes, que tuvieron que retirarse. Del mismo modo, durante los últimos 4 días, los sionistas llevaron a estos de los pañuelos rojos, las fuerzas especiales de H, a través de los altos del Golán ocupados, y los colocaron a la entrada del pueblo de Shaba, en el sur del Líbano. Es el pueblo más oriental de la zona fronteriza del sur del Líbano, justo en las faldas de Jabal al-Sheikh o Monte Hermón. Y una vez más, los de los pañuelos rojos fueron derrotados en este pequeño y remoto pueblo que ni siquiera es chií. Shaba es un pueblo suní. No hay muchos combatientes de Hezbollah allí, pero sí hay combatientes del grupo islámico, que es una especie de grupo de resistencia suní, aquí en el Líbano, que ha sido objeto de asesinatos y otros ataques durante el último año y medio por parte de los sionistas. Así que uno puede imaginar este pueblo, extremadamente remoto, con un solo ejército, siendo Gabriel Bimbegeni en más force especialistas. Significan special forces of the HTS. What does this mean? That means that the HTS is unable really to change. Eso significa que HTS es realmente incapaz de cambiar el equilibrio de la batalla, sin importar lo que hagan para apaciguar a sus amos en Tel Aviv. Y hasta ahora, solo están utilizando sus fuerzas especiales. Una última cosa que diría sobre esto es que HTS en su conjunto, junto con las otras escuadras de la muerte wahhabíes que han absorbido, cuenta con una fuerza de combate total de unas 30,000 personas. Así que, si al-Jolani decide usar algo más allá de los pañuelos rojos, tendría que movilizar prácticamente a todo HTS hacia la frontera libanesa, lo que dejaría vacías las fronteras con Irak, y también dejaría las principales ciudades, Damasco, Alepo, Homs y así sucesivamente, y toda la costa siria, sin sus matones controlando a la población. Y esto abrirá la puerta para que la resistencia iraquí invada y libere partes de Siria, o para que una rebelión armada de las poblaciones de las principales ciudades o de la costa entre en acción. Y este será el fin de HTS. Así que no deberíamos preocuparnos demasiado por la implicación de HTS. Si vemos una participación importante por su parte, eso será una señal de lo desesperados que están los imperialistas, porque se arriesgarían a perder toda Siria solo por intentar derrotar a Hezbollah.
lo cual sería el peor escenario stop ratio en Raytheon, el list de la resistencia. And the best case scenario actually for the axis of resistance. Eighth, the war on Iran is bringing something out that we haven't seen. La guerra contra Irán está sacando a la luz algo que no habíamos visto antes. Sabes, los actos de resistencia están surgiendo de formas que, en mi opinión, eran inimaginables antes de que comenzara esta guerra. Y ni siquiera es todo el poder que poseen. Es porque no habíamos visto a Yemen involucrarse, ya sabes, a los hutíes en el Mar Rojo. Pero después de todo, al observar lo que dijo ayer o anteayer el ministro de Asuntos Exteriores iraní en su entrevista con Al Jazeera, afirmó: no creemos en un alto el fuego, creemos en poner fin a la guerra. We don't believe in a ceasefire. We believe in ending the war, and ending the war means exactly. Y poner fin a la guerra significa exactamente eso, poner fin a la guerra en todos los frentes. Está hablando de Líbano, Yemen, Irak, Palestina, todos juntos. No se trata solo, ya sabes, de la guerra entre Irán y Estados Unidos. ¿Y cuáles son las palancas? Creo que lo que está ocurriendo es en el estrecho de Hormuz y Bab al-Mandab. Son nuevos acontecimientos, nuevas alternativas que entran en el cálculo, que entran en la ecuación por parte del eje de la resistencia. ¿Cómo ves la manera en que el eje de la resistencia está encontrando su poder, su fuerza desde dentro? Its power, its strength from within. Yeah, when we look at the Sí, cuando analizamos la teoría de juegos de esta guerra, cuando se exponen todos los componentes y se intenta averiguar, en términos de teoría de juegos, los pasos que tomará cada parte, se puede ver que en este momento el eje de la resistencia tiene el control de la escalada. No significa que tenga la supremacía en poder, ni nada por el estilo, pero sí que el eje de la resistencia es quien elige los pasos. Y eso es una gran ventaja. Estados Unidos puede bombardear lo que quiera en cualquier momento, pero el eje de la resistencia está eligiendo las fases de esta guerra, cómo se va a desarrollar, a qué ritmo avanzan o se ralentizan las cosas. Y eso es muy importante, porque Estados Unidos y la colonia sionista dependen en gran medida primero del poder aéreo, luego del poder naval y después de eso del poder terrestre. after that naval power and after that land power. And the axis is the opposite. Y el eje es lo contrario. Depende de la defensa terrestre y cuenta con una alternativa barata a una fuerza aérea, que suele ser el componente más caro de cualquier ejército, mediante drones y misiles. Así que el eje de la resistencia tiene un coste mucho más viable, por así decirlo, en su implicación militar desde el punto de vista financiero, mientras que Occidente tiene un coste financiero mucho más alto en su participación en esta guerra. Y por lo tanto, mientras el eje de la resistencia puede prolongar esta guerra, Occidente, las potencias imperiales perderá. Es totalmente predecible. No hay forma de evitarlo, solo salvo que utilicen un arma nuclear. Y creo que eso es una idea de Hedges. And I think this is very doubtful at this moment. But what we will see is that over the next week, Pero lo que veremos durante la próxima semana es que la derrota del imperio se volverá mucho más evidente a los ojos de todos, y la incapacidad del imperio para proteger sus activos y a sus vasallos en la región se volverá innegable. Es posible que veamos la participación de tropas terrestres estadounidenses, y las bases de operaciones para ello estarán con toda probabilidad en Arabia Saudí. Y será entonces cuando Yemen entre en la batalla. Creo que este es otro ejemplo de cómo el eje de la resistencia tiene el control de la escalada. Yemen no necesita intervenir ahora. Debe haber otro precio que pagar en la siguiente fase. La implicación actual de los otros miembros del eje de la resistencia es suficiente para prolongar la situación y obligar a Estados Unidos a desplegar tropas aquí. Laith, what is Laith, what do ¿qué we sabemos know sobre about Irak? Because Porque Irak era algo nuevo en todo el cálculo del eje de la resistencia. Antes no estaban tan involucrados, pero ahora mismo estamos viendo un cambio drástico en Irak, que muestra cómo puede convertirse en uno de los elementos más importantes del eje de la resistencia. Yeah, I think with the
fall of Sí, creo que con la caída de Siria en manos de los imperialistas, esto puso mucha responsabilidad sobre el eje de la resistencia en Irak para llenar el vacío en las rutas de contrabando de armas hacia Líbano o Palestina, y también para aumentar la presión de modo que el Levante no quede completamente bajo el control de los imperialistas. Así que, ya sabes, lo que vimos y lo otro que ha cambiado ahora es, por supuesto, que originalmente oímos durante 2 años que Occidente está redibujando el mapa de la región, que habrá un gran Israel, que Sykes-Picot ya no existe, que todos esos estados posteriores a la Primera Guerra Mundial serán eliminados en favor de lo que Occidente desea. Pero lo que hemos visto en las últimas 2 semanas y media o 3 es que ahora mismo hay una inversión de eso. Sí, ya no existe Sykes-Picot. Sí, los estados creados después de la Primera Guerra Mundial dejarán de existir, pero será el eje de la resistencia quien redibuje esas fronteras y refunde nuevos estados. Y así en este momento, en realidad ya no existe un estado llamado Irak. Del mismo modo que no existe un estado llamado Siria, tampoco hay un estado llamado Kuwait, Qatar, Bahrein o los Emiratos. No existen en la realidad. Solo existe el poder de los actores que dominan el espacio aéreo y la tierra de esos países, el eje de la resistencia y las fuerzas imperiales. Esa es la realidad. Así que quien gane esta batalla ahora será quien trace los nuevos estados y nombre a los nuevos gobernadores de esas zonas. Eso es una cosa. Y la resistencia iraquí, por esto, porque aparte de Yemen, que está lejos, y de la resistencia yemení o de Hezbollah, que está más o menos sitiado en el Líbano, la resistencia iraquí en este momento es la única fuerza revolucionaria árabe antiimperialista capaz de proyectar poder en todo el Asia Occidental. Hacia Siria, hacia Jordania, hacia Kuwait, Arabia Saudí y así sucesivamente. Sí, Irán puede hacerlo, pero estoy hablando del concepto árabe. Así que está elevando la resistencia iraquí a una posición de primera línea dentro de la conciencia y el poder árabes. En este momento, la resistencia en Irak es capaz de destruir bases estadounidenses dentro del país. Por cierto, la embajada estadounidense en Irak está prácticamente destruida. Han sido 3 noches de ataques con drones incesantes contra la embajada y las bases alrededor de Bagdad. Del mismo modo, vimos esos movimientos estúpidos de Occidente intentando involucrar a las milicias kurdas en un ataque contra Irán. Ese movimiento estúpido salió mal debido a la respuesta de Irán y de la resistencia iraquí. Las milicias kurdas, justo antes de ese momento, estaban emergiendo como un posible mediador de poder en la región. Debido a esta estúpida maniobra de Occidente, ahora estamos viendo la degradación de la capacidad de las milicias kurdas para tener voz, cualquier voz futura, en toda la región. En este momento, las milicias kurdas del norte de Irak están en la peor situación en la que han estado desde la Primera Guerra Mundial. Prácticamente han sido abandonadas por cualquier patrocinador imperial, y todos sus vecinos quieren su cabeza en una bandeja. Una vez más, todo lo que está ocurriendo en la región desde el comienzo de esta guerra es dramático. Y creo que va a pasar un tiempo antes de que la gente reconozca cuánto han cambiado las cosas desde que se disparó la primera bala. Leith, I received many emails from the people. He recibido muchos correos electrónicos de personas de los estados árabes del Golfo Pérsico. Creo que en su mayoría, el 100% de ellos son suníes, no chiíes. Me envían mensajes diciendo, estamos con Irán, estamos con los actos de resistencia, estamos haciendo esto y aquello. Creo que lo que está ocurriendo en estos países es que la gente está encontrándose a sí misma. Se dan cuenta de que han sido gobernados por líderes que no sirven a los pueblos de la región, sino que, de algún modo, sirven a Israel o a Estados Unidos. Este es el gran cambio. Y no está ocurriendo solo ahora.
Lleva ocurriendo desde la guerra en Gaza, ya sabes, desde el 7 de octubre. Ha sido gradual, pero está creciendo, lo que está pasando en estos países. La gente empieza a sentir que esta situación, lo que está ocurriendo, no va a ser beneficioso para toda la región. Por eso están hablando, han empezado a hablar entre ellos. ¿Cómo ves al mundo islámico uniéndose? Me refiero a la opinión pública en el mundo islámico. No Stenks, Chase. Sí, mira, vengo de una familia que por parte de mi padre es una mezcla de suníes y chiíes. La familia Maruf forma parte del clan Buhani y de la tribu Mashahideh. Mashahideh significa los que presenciaron el martirio de Sayyid Hussein, el imán Hussein. Por parte de mi madre, son suníes, proceden de la familia Kilani, y su abuelo es Abdul Qadir Kilani, el fundador de la escuela sufí en el Islam y descendiente de Hassan. Así que ya sabes, en el concepto chií, yo sería un Sayyid, ¿vale? Llevaría un amama negro, ¿de acuerdo? Soy de Ahlul Bayt por ambas partes. I'm from Ahlul Bayt on both sides. Having said this, I think it's very clear. Dicho esto, creo que para mí está muy claro, como miembro de esta familia y como alguien con conocimientos sobre jurisprudencia islámica y demás, que esta cuestión de suníes y chiíes es algo fabricado, es imperialista. Todos los suníes aman al Bayt, y todos los chiíes siguen el modo de vida de Mahoma, que es la Sunna. No hay suníes ni chiíes, solo hay musulmanes. La diferencia original que existía entre las escuelas suníes y las chiíes no trataba de negar cómo al-Bayt se sacrificó o cómo fueron bendecidos por la mano de Dios, elegidos para pertenecer a la misma familia de todos los profetas desde Adán hasta ahora. La cuestión es cómo se elige al líder. Eso es lo único. Es una diferencia política sobre la elección del líder. It's a political difference about choosing the leader. That is not Eso no es una calumnia de sangre entre dos sectas. Lo que vemos es que lo que Occidente intentó hacer durante los últimos 100 años, ahora finalmente se le está volviendo en contra. Solo funcionó cuando la familia Saud, con todo el dinero del petróleo y el control de la Meca y Medina, exportaba sus depravadas interpretaciones del Islam a otros países musulmanes a través del dinero, comprando mezquitas para confundir a la gente y movilizarla para que se mataran entre sí, para que mataran a otros musulmanes. Pues bien, hoy las cosas están a la vista. Sabes, los Saud solían mentir y decir, apoyamos a Palestina. Los Saud solían mentir y decir, tenemos un estado religioso, un estado islámico, mientras la familia Saud violaba a niños y se emborrachaba y drogaba con las élites occidentales, la clase Epstein. Pues ahora todo está a la vista. Vimos a todos los vasallos suníes de Trump llegar y besarle el anillo en la mano en Sharm el Sheikh, desde Indonesia hasta Marruecos y todo lo que hay entre medias. Los vimos durante 2 años y medio abandonar a los palestinos en Gaza a un genocidio e incluso financiarlo y armarlo, como ocurrió con los Emiratos, Jordania, Arabia Saudí y demás. Así que el poder de la propaganda creada por la familia Saud y la secta Wahhabí en nombre de los sionistas e imperialistas simplemente se ha disipado. Es nulo. Y es por lo arrogante que se volvió la familia Saud, pensando que podían organizar fiestas rave en medio del desierto con drogas y alcohol, y construir una Kaaba espejada, o intentar construirla, para rivalizar con la casa de Dios en la Meca, y todas esas cosas. Así que creo que ahora mismo, cualquiera que tuviera delirios en la cabeza o estuviera confundido dentro de los espacios suníes, los países suníes y demás, está despertando a la realidad. Es innegable lo que está ocurriendo. Y por tanto, es hora de un cambio dentro de las escuelas suníes. De hecho, existe la posibilidad del surgimiento de un nuevo liderazgo suní que sea antiimperialista y fraternal con nuestros primos chiíes. Y creo que esto es cierto, incluso si dejamos la religión a un lado por un momento. En el mundo árabe ahora mismo hay un enorme vacío de liderazgo, específicamente en el mundo árabe. Y puede que veamos en las próximas semanas el nacimiento de una nueva resistencia árabe, al igual que veremos el nacimiento de una nueva resistencia suní.
as we will see the birth of new Sunni resistance. Laith, it seems that one of the agendas on the part of the Israeli Laith, government parece que is una de to las build agendas del the gobierno israelí es construir el tercer templo, como ellos lo llaman. which we know what Y that sabemos lo means que eso for Muslims. significa para los musulmanes, All the Muslims, para doesn't todos matter los Shias, musulmanes, all together. tanto chiíes como suníes. And, ¿Cómo do you ves la see the posibilidad de possibility que el of gobierno the Israeli israelí government avance en going esa in that dirección? direction? And ¿Y cómo ves la reacción how del do pueblo you see the musulmán? reaction of the people, Muslim people? Yeah, it's very possible that they would do that because, of course, they Sí, are es muy crazy. posible que hagan eso porque, por supuesto, están locos. Y cuanto más pierden, más locos se vuelven. Lo vimos el 7 de octubre. La derrota del 7 de octubre, la derrota militar de ese día, les llevó a cometer un genocidio, violar a personas en directo por televisión o quemarlas en directo por televisión. Así que cuanto más cerca estén de ser derrotados militarmente por Irán, Hezbollah y otros, mayor será la posibilidad de que hagan algo tan loco como volar la mezquita de Al-Aqsa. Este Ramadán es prácticamente el primer Ramadán en el que la mezquita de Al-Aqsa ha estado cerrada. Incluso en estos últimos 10 días de Ramadán, los días más sagrados del calendario musulmán, no se permite la entrada de palestinos en la mezquita de Al-Aqsa. There's no Palestinians allowed into the Aqsa Mosque. We don't know what they're doing inside the Aqsa Mosque. The Zionists. No sabemos qué están haciendo dentro de la mezquita de Al-Aqsa, los sionistas. Existe una gran posibilidad de que la estén llenando de explosivos o algo por el estilo. Esperamos que no sea así. Pero si llegara a suceder que los sionistas realmente hicieran algo así, creo que provocaría que los musulmanes de todo el mundo, no solo en nuestra región, tomaran represalias, justificadamente, contra las instituciones judías, la gran mayoría de las cuales apoyan los genocidios y las guerras que vemos en toda la región, financiándolos y reclutando personal para llevarlos a cabo. Ya sabes, esas sinagogas en Canadá, Estados Unidos y otros lugares que están reclutando soldados y demás. Así que lo que vimos la semana pasada, el intento de ataque contra una sinagoga en Estados Unidos, se convertirá en algo cotidiano. Will become a daily thing. This is the Zionists, what they have been. Y los sionistas, lo que han estado intentando hacer, porque ven que el mundo está cambiando y volviéndose en su contra, es en realidad acorralar a su propia gente, ¿verdad? Ven que su generación más joven se está rebelando contra el sionismo, ven que todo el mundo los odia, y ven eso como una oportunidad para forzar la lealtad de cualquiera dentro de la comunidad judía que sea crítico con los sionistas, convirtiendo a toda la comunidad judía en un objetivo. Así que forma parte de su estrategia. Quieren que las comunidades judías de todo el mundo se sientan tan aisladas, tan atacadas, en lugares como Canadá, Estados Unidos y Australia, que respalden por completo a la colonia sionista y sus crímenes. Por un lado, forma parte de su estrategia a largo plazo. Quieren que el pueblo judío sea atacado. Por otro lado, no hay manera de evitarlo. Si la mezquita de Al-Aqsa es atacada en nombre del judaísmo, y si Occidente no hace nada al respecto, como no lo hará, entonces corresponde a los musulmanes defender los lugares sagrados del Islam. Y sin la financiación de las comunidades judías de todo el mundo, Israel se derrumbaría. Por tanto, like no alles reserve en instantes step fun in person with snall, deve ser bros o that dinero. Es una place ciudad llevamber as get sust como leas. Since the war between Iran and the United States, Desde que comenzó la guerra entre Irán y Estados Unidos, no estamos oyendo mucho sobre Gaza o Cisjordania. Creo que la situación en Palestina, diría yo, es el núcleo, el corazón del problema en la región. No se trata de Irán, ni de Líbano y Estados Unidos. Se trata de Palestina e Israel. Entonces, ¿cuál es la situación ahora mismo en Cisjordania y en Gaza? What is the situation right now in the West Bank, in Gaza? Yeah, you are right. This is a core issue, of course, and Sí, tienes razón. Este es un tema fundamental, por supuesto. El liderazgo iraní, en sus últimas declaraciones de hoy y de ayer, cuando se les preguntó sobre un alto el fuego,
dijo que no habrá alto el fuego hasta que los israelíes pongan fin a su ocupación del Líbano y de Gaza. Así que Irán sabe que incluso si obtiene todas las garantías o reparaciones por los crímenes cometidos, mientras haya un genocidio en Gaza, se volverá a esta guerra. Mientras el sionistas por estos genocidios y crímenes, every stable en la región y una continuación sin digra. Así que necesitamos ver el final. Eso es una cosa. We need to see an end to that. So that's one thing. When we look at what's happening inside the West Bank, Cuando observamos lo que está ocurriendo dentro de Cisjordania, por supuesto, mencioné antes la violación y el asesinato de ese hombre en el Valle del Jordán delante de su familia. Ha habido múltiples aldeas en el Valle del Jordán que en las últimas 48 horas fueron atacadas por esas hordas de supremacistas judíos. Mataron a cientos de reses, ovejas y cabras pertenecientes a familias de pastores del Valle del Jordán. También se produjo la ejecución de una familia entera cerca de Calquilia, en Cisjordania, donde soldados israelíes acribillaron a toda la familia con unas 70 balas delante de sus hijos, y uno de los niños sobrevivió. Y no se trata de combatientes de la resistencia, ni nada parecido. and these are not resistance or anything like this. It's just a normal family in their car driving to. Era solo una familia normal en su coche, conduciendo para comprar ropa para el Eid. Ya sabes, como parte de la tradición en el Islam, de comprar ropa nueva para los niños y la familia, para que puedan lucir bien después del ayuno de Ramadán. Su único crimen, esta familia, fue intentar tener un poco de felicidad en su vida. Y por eso los soldados israelíes los mataron. En Gaza, a diario, vemos ataques contra civiles. Esta mañana hubo un ataque contra un coche civil y otro ayer. Pero al mismo tiempo, podemos ver que el número de ataques aéreos sobre la franja de Gaza ha disminuido drásticamente, porque la Fuerza Aérea Sionista está ocupada atacando Líbano o Irán e Irak. Así que solo hay una ligera disminución en las masacres en Gaza. Decrease in the massacres in Gaza. But the Zionists have substituted that, knowing that. Pero los sionistas han sustituido eso, sabiendo que no pueden llevar a cabo masacres directas porque están ocupados matando gente en otros lugares. Lo han reemplazado con cierres y escasez de medicinas, alimentos y agua en la franja de Gaza. Ha habido muy poca llegada de suministros a Gaza desde el comienzo de esta fase de la guerra. Como resultado, el hambre y el sufrimiento en la franja se han vuelto más graves. Continuarán con sus crímenes de cualquier manera que puedan, estos sionistas. Y mientras el mundo siga ocupado observando lo que ocurre en Irán, en Líbano y en otros lugares, sí, los sionistas seguirán encontrando otras formas de matar a más palestinos en silencio. Laith, the war that is happening is a war of attrition. It's not Laith, new. la guerra que está ocurriendo es una guerra de desgaste. No es algo nuevo. La guerra de desgaste lleva en marcha desde que comenzó el conflicto en Palestina. Pero esta es una nueva fase, un nuevo nivel. Mencionaste cómo los misiles iraníes han agotado los sectores internos en Israel, por ejemplo, y eso genera una especie de fragilidad por parte de los israelíes cuando se trata del avance de Hezbollah y de todos estos nuevos cálculos. Pero, ¿crees que esta escalada podría conducir a años de guerra de desgaste, a un nuevo nivel entre Occidente y, ya sabes, el eje de la resistencia? The West and the axis of resistance. Well, all the military analysts that are keeping track. Bueno, todos los analistas militares que están siguiendo el rastro de los suministros de defensa aérea que tiene Occidente en esta batalla, dicen que estamos alrededor de un 60% agotados en sistemas como el THAAD, el Arrow, el David Sling y los Patriot. Y estamos en el día, ¿qué? 19 de la guerra, ¿no? Así que imagina 2 semanas de esto. Bueno, en realidad, imagina solo una semana más. Una semana más de esto y no quedarán defensas aéreas, punto, para Occidente en la región. Y ahora mismo, Irán, de nuevo, solo para recordarlo a todos, tiene el control total de la escalada. Hasta ahora ha decidido no atacar nada dentro de Turquía, por ejemplo. En este momento, las únicas instalaciones de radar y sistemas de defensa aérea importantes en la región que no han sido atacados son los que están en Turquía. In the region that haven't been hit are the ones in Turkey. And that's a
Y eso es una elección. Los iraníes podrían haberlo hecho, pero quieren reservarlo para una etapa posterior, cuando la desesperación de Occidente se haga evidente y dependan cada vez más de las bases en Turquía. En las últimas 24 horas, vimos a Estados Unidos trasladar y entregar sistemas Patriot a sus bases en torno a Turquía, porque necesitará mover parte de su fuerza aérea allí para continuar los ataques contra Irán. Menciono esto porque creo que habrá un momento la próxima semana en que Irán atacará a Turquía, ¿de acuerdo? Una vez que haya terminado con todo lo que tiene entre manos con la colonia sionista, Turquía no tendrá más remedio que responder, porque Occidente dependerá cada vez más de las bases estadounidenses. Así que otra cosa que debemos tener en cuenta es que los aeródromos de la región están casi completamente destruidos. Cada vez más salidas aéreas de la alianza imperialista despegan desde Chipre y la base de Souda, la base de la OTAN en la isla de Creta, en Grecia. Así que probablemente, para la próxima semana, veamos que esos también son atacados, una vez que todo lo demás haya sido destruido. Será entonces cuando veamos cambiar la guerra, después de que Irán ataque esos tres lugares, Turquía, Chipre y Grecia. En ese momento comenzará una fase diferente de la guerra, subiendo un peldaño en la escalada. Creo que será más o menos al mismo tiempo que Estados Unidos decida enviar tropas terrestres. Y sin defensas aéreas que protejan a esas tropas terrestres, y con las fuerzas aéreas estadounidenses e imperialistas teniendo que volar desde lugares más lejanos en Europa y África para atacar Irán o proporcionar cobertura aérea a sus tropas en avance, veremos morir a un gran número de soldados estadounidenses, porque no hay defensas aéreas, y los aviones que vienen a protegerlos tardan demasiado en llegar. Así que esta es la siguiente fase de la guerra que veremos la próxima semana. Mientras tanto, los sionistas y los estadounidenses no tendrán ningún éxito con su estrategia militar para cambiar nada sobre el terreno, ni en el Líbano, ni en Irak, ni en Irán. Laith, creo que es un momento decisivo para que Turquía tome una decisión. De alguna manera, estuvieron jugando a dos bandas durante la guerra en Gaza, la guerra contra Gaza. Y esto es lo que dijo el presidente turco, Erdogan. Todos sabemos que su propósito no es solo la seguridad. Todos lo sabemos. Simultáneamente con los ataques, las ilusiones de la tierra prometida, los escenarios apocalípticos, el hecho de que se estén sacando a relucir todas estas absurdidades no es, desde luego, una coincidencia. Y ya sabes, cada vez que habla, sabe cuál es el problema de fondo, sabe lo que está ocurriendo. Pero cuando se trata de actuar, no se ve que pase mucho en Turquía. ¿Crees que Erdogan ha llegado por fin a algún tipo de comprensión de que lo que está ocurriendo en Asia Occidental no va a beneficiar a Turquía, dado el papel que están desempeñando? Sabes, como persona árabe, he sido testigo a lo largo de mi vida de cómo todos estos estados árabes hacen declaraciones contra los asesinatos en Palestina y a favor de la liberación de Palestina. Quiero decir, la familia real de Marruecos presidía el Comité de Jerusalén, y la familia real de Jordania es la custodio de los lugares santos en Palestina. Han hecho muchísimas declaraciones a lo largo de sus vidas, protestando contra los ataques al Aqsa o a los lugares santos cristianos, y así sucesivamente. Y por supuesto, como persona árabe, sabía que esas palabras no se correspondían con las acciones de esos estados y élites, que en realidad estaban colaborando con los sionistas, ya fuera Marruecos enviando a su población judía a Palestina, o Jordania actuando contra Siria y Egipto durante las guerras de los años 50, 60 y 70. Así que Erdogan todavía tiene ese margen para jugar al mismo juego que los monarcas marroquíes o jordanos, porque su población no tiene la memoria que nosotros tenemos de haber experimentado eso.
Su régimen y su partido son nuevos en comparación con algo como la familia real de Jordania, que tiene un historial de 100 años de decir una cosa y hacer la contraria. Así que todavía tiene la capacidad de engañar a su pueblo, o al menos a una parte de él, para que no actúe. Pero ayer, en una de las principales mezquitas de Estambul, las mujeres que rezaban allí se quitaron el hijab y lo arrojaron desde el segundo piso sobre el imán, y los hombres de abajo, en protesta por la falta de responsabilidad de los hombres para defender la mezquita de Al-Aqsa. not taking their responsibility to defend the Al-Aqsa Mosque. So they're saying you are shame on Islam, and if I am Así que dicen, eres una vergüenza para el Islam. because the Y si yo fuera musulmán, me sentiría avergonzado porque los hombres de mi nación son eunucos. Casi sería mejor quitarme el hijab. Esto es peligroso. I think the Creo que la élite religiosa de Turquía debió de estremecerse anoche. Debió de ser incapaz de dormir después de lo que ocurrió con las mujeres en esas mezquitas. Erdogan está jugando con fuego. Y cuando llegue el momento en que Irán castigue al Estado turco por su continua colaboración con los sionistas, en contra de su propio pueblo y de sus hermanos y hermanas en la región, creo que la población turca estará tan agradecida como lo estuvo la población bahreiní por los ataques de Irán contra los activos estadounidenses en Turquía. for Iran's attacks on American assets in Turkey, and this is very important. Y esto es muy importante. El cambio se acerca. Personalmente, no creo que Erdogan ni la camarilla que le rodea vayan a cambiar su comportamiento. Es difícil enderezar la cola de un perro, especialmente cuando ya se ha fijado. Es como cuando alguien se rompe una pierna y sana mal durante años. La única forma de arreglarla es volver a romperla. Eso es, literalmente, lo que está ocurriendo allí. No veo que Turquía cambie su comportamiento. Amaneci la resistencia, Spring Internet's decisión. Pero for Turquía, está quinto en punto, y que ya no escucha a Erdogan. Point of they don't listen anymore to Erdogan. Thank you, Leith. Thank you so much Gracias, for being Leith. with us. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Por favor, entra en freepalestine.video y apoya a Leith y lo que está haciendo. Es el mejor. Lo que está haciendo es... Bueno, no tenemos a nadie como Leith haciendo esto. Informando desde el terreno. Habibi, you know, we had just released the documentary that's Sabes, acabamos de estrenar un documental que es realmente importante que la gente vea sobre la base de la OTAN en Suda, en Creta. Fuimos a la base, la recorrimos, hablamos con personas sobre su historia. Y ahora este es el cuartel general del ataque a Irán. Porque los ataques a todas las bases del Golfo obligaron a Estados Unidos a trasladar sus centros de mando a la base de Suda. La base de Suda es en este momento responsable de los genocidios que estamos viendo. La gente puede ver ese documental, es único en su tipo. Puede que nos arresten por ello, pero mírenlo, porque está lleno de información. because it's a lot of information. Thank you. Gracias. Gracias, Leith. Hasta pronto. See you soon. See you soon.